Hola, hola a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Estamos transitando ya el sexto capítulo de esta segunda temporada y la energía de hoy a mí me da mucha curiosidad. Eh, Tenemos una invitada a la que queremos mucho, muy especial para nosotras y seguramente de ahora en más para ustedes también. Y entonces, bueno, estamos felices de seguir compartiendo con ustedes este espacio de exploración, de conocer nuevas miradas, nuevos caminos. Hola, Malia. Hola Gaby, sí, así es. Bueno, y para acompañarnos hoy tenemos, como vos bien decías, una persona muy especial, muy querida por nosotras, que navega por mundos fascinantes. Ella es astróloga, es facilitadora de biodanza, hace tarot evolutivo, entre muchas otras cosas. Pero, por sobre todo, ella se define como una buscadora de sentido y una buscadora de autoconocimiento. Ella es una mujer curiosa y ecléctica y hoy nos viene a proponer una mirada integradora sobre un tema que nos resulta súper apasionante, que son las constelaciones astrológicas. Sí, así que bueno, con esta mini presentación te damos la bienvenida, Lucía Rocha, y es un placer tenerte con nosotras hoy. Bueno, para mí también es un placer estar hoy compartiendo un rato juntas, conversando, entrando en contacto con nuevas miradas, así que estoy súper motivada y con un poquito así de adrenalina que me gusta. Así que gracias por invitarme. Gracias, Lucía. Vos. Contanos un poco qué son las constelaciones astrológicas para empezar. ¿Qué son las constelaciones astrológicas? Es una fusión, es un diálogo entre las constelaciones familiares y la astrogenealogía. Es un viaje que nos invita a poder empezar a profundizar en la carta natal desde otra mirada, que no es una mirada humanista ni karmática, sino que es una mirada que está mucho más ligada a la conexión con nuestro árbol genealógico. Y es un viaje porque empezamos a traducir todo desde otro lugar, hay una mirada muy diferente de entender la carta, los aspectos, los planetas, porque está todo muy conectado con la línea ancestral. Entonces es esa posibilidad de tomar la astrología, esta rama que es la astrogenealogía, para poder empezar a mirar cuestiones que cuando abrimos una sesión de constelaciones, por supuesto que van apareciendo, porque en ese diálogo con la persona que llega, ¿no? Fuese el tema, ¿no? Uno ya va hablando de un montón de cosas y poder fusionarlo con la astrogenealogía me permite apoyarme en ese mapa ancestral que muchas veces llegamos a una sesión de constelaciones sin información o con un relato muy cristalizado de ciertos temas, entonces esto nos permite empezar a dialogar con el árbol desde otro lugar. Y para el constelador se habilita mucho más la interpretación, las dinámicas, las implicancias, el punto ciego, la sombra, como realmente se empieza a revelar una información que en ese diálogo con la persona empieza a tener sentido. Y a ver, es como si, a ver si entiendo lo que propones, como si la carta natal de nuestros ancestros también interfiere, influye, se conecta con nuestra carta natal, algo así es. Lo que empieza a suceder, pensémoslo más desde tu propia matriz, ¿no? Vos llegás a una constelación astrológica abriendo tu carta natal. Mm, Esa carta natal es un sello, ¿sí? Que dialoga con todo lo que pasó atrás. ujú, Entonces, nosotros en la carta podemos ver cómo era tu linaje femenino,
cómo era tu linaje masculino, eh, cuál es la herida del árbol, cuál es la sombra, qué venís a traer vos al árbol Ah, ya por el solo hecho de ser, qué ujú, venís a desarrollar dentro del árbol, ¿sí? ¿Cuáles son los miedos del árbol? ¿Qué pasaba en el diálogo entre hombres y mujeres? Así hay una interpretación increíble y también dentro de tu carta natal podemos ver por derivadas, ¿sí? Que es un análisis que se hace desde lo astrológico, y podemos entrar en la matriz energética, ¿sí? De ancestros tuyos. No vamos nunca a llegar a ver la carta de los ancestros específicamente, pero podemos entrar en la energía, ¿no? En lo que trae cada persona del linaje. Y también es interesante porque uno puede ver con quién está implicado, con quién tiene lealtades. Y a mí me pasó que yo empecé a fusionar las constelaciones con la astrogenealogía, no siendo consteladora. Entonces, yo trabajaba con una amiga en ese momento y claro, yo empezaba a entender un montón de cosas de las constelaciones que yo no sabía. mm, Y cuando me formé como consteladora, dije, esto es una herramienta increíble para los consteladores, porque realmente a veces las hipótesis, ¿no? El poder desarrollar hipótesis, a veces estamos inseguros en el desarrollo de esas hipótesis, ¿no? Porque decimos, che, irá por acá, irá por allá, será esto. Y la carta es tan reveladora y tan concreta en muchas cosas que siento que potencia la constelación. ujú, está. Muy interesante. Ujú. ¿Y cómo es el, digamos, cuando una persona va a tu consulta, con qué se encuentra? ¿Cómo es el, no sé si decirle procedimiento, pero cómo lo Cuando una trabajás persona vos? llega, sí, cuando una persona llega a la sesión, muchas veces ya llega con un tema. Entonces, ese tema yo ya lo miro en su carta natal, ¿no? Por decir, ¿no? Un tema que mucha gente viene a ver, el tema del dinero, ¿no? Que en este Ujú, momento mucha gente está constelando el tema del dinero. mm, Entonces, bueno, podés mirar en la carta escenarios donde dialoga esa energía, ¿sí? También podés ver su energía en relación a, bueno, cómo era el sustento y cómo eran las creencias y los mandatos en relación al dinero en el árbol. Entonces uno puede ir a esos escenarios y mirar, ¿no? Dónde tiene su energía taurina, eh, si hay planetas en la casa 2 que la casa 2 tiene mucho que ver con los recursos, con lo que la persona tiene para dar, su energía venusina como su energía en relación al torno al valor, ¿sí? Entonces empezás a mirar y ya te empezás a hacer una idea, ¿no? De, bueno, a ver qué puede estar pasando. Y cuando la persona llega, lo primero que hacemos es mirar la carta y abrirla desde la mirada sistémica. Y lo que pasa muchas veces es que ese tema termina no siendo el tema de constelación, ¿no? Como que detrás de ese tema había otro tema. mm, Eso a veces es un diálogo de media hora, 45 minutos, ¿sí? Y después vamos a la constelación. A mí me gusta trabajar mucho con posicionamiento ¿no? Como parados, me gusta mucho trabajar con el cuerpo. Entonces también a veces se puede poner directamente, ¿no? Si hay algún aspecto tenso entre planetas y en el diálogo con ancestros, se puede poner directamente en el piso el símbolo de ese planeta y que la persona se pare ahí. Y a veces se trabaja, ¿no? Como más tradicional, como las constelaciones, que pones el nombre de algún ancestro en particular, mismo si hay una implicancia muy fuerte con un ancestro también, ¿no? Eh, pero ni bien arrancás, lo primero que se hace es empezar a mirar la carta. Y a veces las personas se sorprenden porque son cosas tan obvias, como que hay una información tan obvia que vos decís, Mm, no puede ser así, tan claro. Y mm, sí, mm, sí. Por eso considero la astrología, la astrogenealogía y también otras miradas de la astrología, también como la astrología karmática, ¿no? Porque
en esto de mirar la carta natal desde lo ancestral, a mí ahora se me está abriendo una ventanita muy interesante que tiene que ver con las constelaciones que están más ligadas al alma. Entonces, esa persona que estoy implicada hoy, en esta encarnación, es mi mamá. Quizás en otras vidas pasadas fue otras cosas. Entonces, a mí ya se me está como colando esa otra mirada, que es como todo muy novedoso, no es que lo estoy llevando a la consulta, pero es muy interesante también, ¿no? La variedad de miradas que nos abre la astrología en este momento. Entonces, las Mm. constelaciones para mí es como una herramienta que se renutren entre ellas. Y también me parece como que lo hemos conversado en otras ocasiones, que siempre vamos en busca de nuestra libertad. Eh, por ahí es cuando uno conversa con personas y qué es lo que más deseas o ansias, y yo quiero ser libre, me gusta mucho, busco la libertad. Hablando en estas cuestiones, eh, tenemos una libertad que pasa por nuestra decisión de elegir, pero es una libertad también que está dentro de algo. No somos plenamente libres. Siempre estamos, y yo creo que está bueno ser consciente de eso, porque pienso que en la búsqueda de la libertad por la libertad misma, eh, caemos en la exclusión, caemos en la negación, y entonces conociendo esto que vos traes, que es, qué energía viene acompañándonos, a qué energía pertenecemos, también nos da un plafón o una base para buscar nuestra libertad desde la decisión de elegir qué queremos hacer de ahora en más, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se llevan las personas que consultan con vos, Lucía? Hay algo que sucede mucho cuando empiezan a hacer contacto con este diálogo de estas dos herramientas, que es una mirada que se expande, porque las personas se van de la sesión queriendo saber más. Mm, Mismo siempre los invito a poder profundizar más en su carta y empezar a ver lo interesante ¿no? de este gran árbol que pertenecemos, cómo si yo empiezo a entrar en contacto con las cartas natales de mi familia, y no es que tenés que saber mucha astrología, pero en el movimiento de, bueno, a ver, voy a bajar las cartas de mis hijos, si estoy en pareja de mi pareja y mías, y las voy a empezar a mirar. Empezás a ver cosas que se repiten, mm, y una dice, ay, mirá, qué casualidad que todas las mujeres de mi árbol tienen lunas en aire. O qué casualidad que con mi hermana tenemos los mismos aspectos de Venus con Plutón. Ay, qué casualidad. No es casualidad. Empezamos a darnos cuenta de que, claro, de que hay algo mucho más grande. Entonces, lo que sucede cuando empezamos a hablar de esto con las personas es que hay una expansión de la forma que yo tenía de mirar las cosas. Esto no me está pasando a mí. Esto viene en un diálogo más atrás, y ese mapa empieza a revelar ese diálogo. Entonces, mismo nos puede pasar con nuestra pareja, de decir, ay, mira cuántas, ¿no? Cuántas cosas parecidas que tiene nuestra carta o cuántas cosas en oposición, y empezamos a entender también esos espejos que se dan en lo vincular. Entonces creo que las personas se van con mucha caída de fichas. Y a mm. mí eso es lo que más me gusta, ¿no? Cuando yo estaba pensando que era una forma y me voy como, ah, no, tipo, esto se abre, ¿no? Como la mirada del caballo que está mirando fijo hacia un lugar y se empieza a abrir esa posibilidad. Y como yo soy muy apasionada de la astrología, me pasa que las personas que vienen a la consulta después se ponen a leer astrología o a estudiar astrología, porque yo soy así, no estoy en la línea de evangelizar a nadie, porque no, y a la vez hay una pasión de decir, está esta herramienta, aprendamos esta herramienta, es un lenguaje
para muchos aspectos de nuestra vida que nos nutre. Entonces siento que las personas se van con mucha expansión, ¿no? Como realmente abriendo la mirada. Y bueno, y las constelaciones de por sí, ¿no? También genera un alivio, una calma. Las personas sienten mucho el alivio, ¿no? Mm, Como una de las sensaciones del cuerpo. Ay, me voy más aliviada, me voy más tranquila también, ¿no? Ay, estoy más tranquila ahora que puedo entender este aspecto, ¿no? Este diálogo de mi carta que nunca lo había entendido y ahora lo estoy entendiendo desde un lugar sistémico. mm. Entonces, siento que es eso, expansión. Qué lindo. Qué Te bueno. escuchaba lo de las caídas de ficha, ¿viste qué pasa? Que siempre nos sorprendemos de ser como observadoras de las caídas de qué caídas de ficha que se producen en las personas. ¿Hay alguna que te haya quedado, que te llame la atención? No sé, algún ejemplo que nos cuentes. A mí me gustan los ejemplos. De alguien a que hayas acompañado y que te haya sorprendido. Mira, la semana pasada atendí a una mujer muy virtuosa, eh, con una carrera hermosa, comunicadora, actriz, metida ahora estudiando guión, eh, tiene una ONG que es de salud mental, sí, carrerón. Y me dijo que quería venir a constelar un tema puntual que tenía que ver con no poder generar recursos de todo eso, como una persona súper apasionada, profesional, que estudia, que está todo el tiempo, bueno, creciendo, expandiendo y no puede vivir de eso. Entonces hay una angustia ahí muy, muy clara en su cotidiano de no poder generar recursos. Entonces lo primero que hago es ver su carta y veo que en la casa 10, que es la casa de lo profesional, ¿sí? Y que es la casa también de su padre, tiene a Quirón, que Quirón es la herida, en la mirada sistémica es la herida del árbol genealógico. Y ella lo tiene en el signo de Leo, que Leo tiene que ver mucho con la expresión, con la identidad, con la creatividad. Quirón en Leo hay una herida en el ser artista, ¿no? En el poder realmente desarrollar una profesión que esté ligada al arte, al expresarme, a mi potencial también artístico. Entonces empezamos a conversar. Su padre es periodista, muy metido en política, más intelectual. Y bueno, y se empieza a abrir ahí un diálogo de, bueno, ¿qué pasa con los artistas en tu árbol? ¿Quiénes fueron los artistas? Y ella me cuenta que su abuelo paterno había trabajado muchísimo toda su vida, ¿sí? Una persona que había puesto mucho el cuerpo, que no había una conexión con el arte ni con lo que le inspiraba porque no tenía posibilidad, estuvo más en un estado de supervivencia y que su padre nunca había sentido la mirada de su padre hacia él de reconocimiento. Él venía de una familia muy humilde, muy trabajadora, y su padre termina haciendo una carrera increíble como periodista, muy intelectual, ¿no? Como que le traía a su abuelo otro mundo. Y cuando vemos eso, empezamos a ver que su papá repite ese no reconocimiento en ella. Así viene de un padre que no reconoció todo su valor y su deseo de crecer intelectualmente, nunca lo pudo ver en ese lugar, ¿no? De decir, mirá a dónde llegó mi hijo, porque era una persona que necesitaba lo básico, ¿no? La supervivencia, tener plata para comer y listo, ¿no? Como que su conciencia no podía acceder a más. Y su papá, viviendo toda esa falta de mirada de su propio padre, repite lo mismo con ella. Entonces aparecían como frases de él hacia ella de, bueno, ¿para qué estudias eso si no te va a dar plata?
influenciándola para que ella estudie abogacía, carreras mucho más desde este mandato, ¿no? Del estatus que te van a dar dinero. Y bueno, y ahí empezamos a ver esa repetición, ¿no? A él le pasó lo mismo que a su padre, y uno que piensa, bueno, ahora con sus hijos va a ser distinto. No, termina siendo leal a su padre y repite lo mismo. Le sale todo disparado, ¿no? Porque sus hijos terminan siendo todos artistas, la mayoría. Entonces es interesante poder entender eso, ¿no? Que a veces no es solamente lo que me pasa a mí, sino que hay muchas cuestiones hacia atrás que suceden y que en lo transgeneracional el tema de la supervivencia está totalmente en la mesa, ¿no? Como realmente no había lugar para otras cosas. No se podía pensar en, bueno, ¿qué me gusta hacer? ¿Cuál es mi hobby? No, había una realidad muy concreta de personas que estaban viniendo de la guerra a otro país, migrando con lo que tienen puesto, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante eso y también cómo se va moviendo la energía para poder ella suavizar la mirada hacia su padre, hacia su abuelo y darse cuenta de todo lo que ella hoy está logrando y cómo ella es arte puro, ¿no? Como que hay algo de ser esa artista y a la vez esa mirada hacia su padre de buscar tanto ese reconocimiento, ella termina siendo leal a lo que el padre le decía, ¿no? En algún punto, eh, eso no te va a dar plata, busca algo que te dé plata. Entonces, bueno, pudimos trabajar con esa frase y fue muy interesante lo que se fue moviendo y lo que se fue ordenando. Entonces, a veces es tan obvio, ¿no? Mm. Porque podría haber venido por otro lado, pero esta vez se Quirón ahí en la parte más alta de su carta, en el espacio de su papá, que es también el escenario de la profesión, y empieza a cobrar todo sentido. El otro día con Amalia hablábamos en un episodio de los mandatos y los permisos, ¿no? Y esto que vos decís, esto no te va a dar plata, es como eh, se puede interpretar, o una de las interpretaciones es ese mandato, vos no lo podés hacer porque esto no te va a dar plata. Y entonces cuando uno hace un ejercicio de este tipo, constelatorio y vinculado con esto que vos traes, de la astrogenealogía, es profundamente sanador y se siente en el cuerpo, ¿no? Lo sentís. Por más que nosotros aquí interpretemos y conversemos y hablamos, en el ejercicio, y la invitación es esa que nos escucha, es transitar por esta experiencia, porque se siente en el cuerpo, aparece la emoción, aparece información, palabras, ponerle palabras a lo que me pasa, descubrir que estoy repitiendo un diálogo que escuché desde que nací y que ahora al ponerlo en palabras y escucharlo en voz alta, algo cambia, ya no es lo mismo, porque lo pude sacar para afuera. Eh, y el permiso nos lo damos nosotras mismas. Al hacer este ejercicio, el mandato que ya no lo necesito, porque fue parte de un proceso de histórico, en el momento que lo transitó mi abuelo, mi papá, fue necesario, hubo que hacer eso. Pero ahora, desde mi adultez y eligiendo una sesión con Lucía, descubro que ya no lo necesito más. Y entonces me habilito, me doy el permiso. Es decir, ahora con lo que tengo, mis dones, mis talentos, sí puedo ganar plata. ¿No? Es como cerrar el círculo. Sí, ahora sí puedo. Es lo que corresponde para mí. Sí. Sí, hermoso. Eh, También pensaba en las lealtades, ¿no? Que también conversamos en otro episodio. Cómo Mm. cargamos inconscientemente toda nuestra vida con estas cosas y de repente es como echarle luz, digamos, y en una acompañadas en un lugar seguro. Y entonces ahí podemos empezar a cambiar la mirada y es lo que trae alivio, como decía Lucía. Lucía, ¿cómo te puede encontrar la gente si quiere comunicarse con vos, saber más, aprender? ¿Dónde A te través de encuentra? Instagram, sí, a través de mi Instagram, @luciérnagascuriosas.
se comunican conmigo ahí directamente y sí, esa es la mejor plataforma en este momento. Mm. Y también me gustaría que cuentes qué otras cosas más haces, porque en realidad esto es una parte. O seguramente te vamos a invitar más adelante para que nos cuentes de otras cosas, pero también haces otras cosas que son muy valiosas y estaría bueno que las puedas compartir. Hace muchos años que exploro el viaje grupal y también fusiono, me gusta mucho mezclar, ¿no? Como que hay algo de los lenguajes simbólicos. Siendo Sol y Venus en Tauro, siento que el cuerpo es la mejor vasija para que caigan fichas, para aprender, para profundizar. En este momento estoy dando clases de autoconocimiento vivencial, que es un viaje donde combino astrología, tarot evolutivo, constelaciones a través de la biodanza. Trabajo mucho uno a uno con astrología, todo lo que es tránsitos, cartas natales, revolución solar. eh, Así que bueno, por ahí viene mi viaje. Y lo haces de manera presencial y virtual también, me imagino, ahora, ¿no? Con esta Sí, nueva las dos herramienta. cosas. Sí. Mm, qué bueno. Bueno, Buenísimo. me encanta. Me quedaría mucho más tiempo, pero me parece que se nos está terminando Sí, el tiempo previsto. Pero bueno, por mi parte, gracias, Lucía. Un En lo placer. personal me has acompañado en momentos muy importantes en mi proceso de autoconocimiento y estás siempre presente para mí. Así que por mi parte, muchas gracias por estar. Hermosa. sí, Gracias. Un placer, Gaby. lo mismo. Gaby y yo te conocemos de diferentes lugares, pero yo bailé biodanza con ella. Yo en Eh, pandemia también. ¿Qué? Pandemia. En pandemia también me animé. Claro, pero viste, en todo nos encontramos. Ujú. Así que muchas gracias, Lucía, y te vamos a volver a llamar porque sabemos que tenés mucho para compartir. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Me encantó y la pasé re lindo. Gracias. Gracias, nosotras también. Y bueno, los esperamos en un nuevo episodio en 15 días. Bueno, gracias. Chao.